sienta hoy la soledad, aunque se alejen de mi vida, Cristo no me dejará jamás. cuando sienta plena alegría, Cuando siente hoy la libertad, cuando Dios revele sus secretos y se manifieste en la verdad, renaceré con Cristo un nuevo día, renaceré a darme por entero y ser fiel. Y aunque la vida me depare desafíos, con mis amigos y familia fortaleceré mi fe. Renaceré para ser esperanza, renaceré para ser la alegría de vivir y con María, nuestra madre, ir caminando. Renaceré, renaceré. Hola a todos, quiero saludar a cada uno de ustedes que se van conectando una vez más a Renacer. Bendito sea el Dios de la vida que me permite de verdad seguir en contacto con cada uno de ustedes. Gracias a los que me escriben, a las sugerencias que nos mandan, al like que nos dan, a compartir nuestros videos. Esto es nuestro modo de evangelizar. Como ya saben, yo soy el padre Víctor León. Y quiero decirles a todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición de Renacer. De corazón, de veras quiero agradecerles por acompañarme cada semana en tu programa, porque Renacer no es solamente mío. Renacer es de todos. Ustedes ya lo saben, Renacer es un espacio donde te motivas para vivir mejor tu vida cristiana. Es un tiempo donde aprendes de manera sencilla algunos puntos claves de nuestra fe. Aquí todos somos un equipo, una familia, porque yo soy Renacer. Yo soy Renacer. Yo también soy Renacer. Yo soy Renacer. Orgullosamente Renacer. Y todos somos Renacer. Muy bien, todos somos Renacer. Todos somos Renacer. Hoy vamos a hablar, como ya lo hemos anunciado, de un tema muy importante para nuestra vida cristiana. Realmente es algo esencial. Vamos a hablar sobre el pecado. Y hablar del pecado, quiero que sepan cada uno de ustedes que realmente no es fácil. Hay dos puntos de vista cuando vamos a hablar sobre el pecado. Personas, primero, que no creen en el pecado, dicen que el pecado no existe, que el pecado es un invento de la iglesia, de los sacerdotes, que a veces lo hacen para enterarse de la vida de la gente, qué sé yo. Pero hay otro extremo también, personas que todo lo ven pecado. Son personas fanáticas y todas las acciones son pecaminosas. Entonces viven de una manera terrible su vida, su situación, porque están viendo pecado por todo lado. Pero vamos a definir qué es el pecado. Y para esto vamos a ir a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y vamos a buscar Primera de Juan en el capítulo 3, en el versículo 4. Aquí vamos a encontrar la definición de pecado y voy a leerlo. Ustedes lo van a ver ahí en su pantalla. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. De modo que aquí encontramos la definición prácticamente de lo que es el pecado. El pecado es una transgresión de la ley, es una falta, prácticamente es una rebelión contra Dios. Es cualquier acción que daña la relación que cada uno de nosotros tiene con Dios, pero no solamente con Dios, sino también con cualquier otra persona. El pecado es elegir actuar de una manera que nos aleje de Dios. Podemos este momento concluir diciendo que el pecado rompe nuestra conexión con Dios. Todo ser humano
tiene una relación con Dios. Con el pecado, nosotros rompemos esa conexión que tenemos con Dios. Pero, ¿cuál es el origen y cuáles son las consecuencias del pecado? El origen del pecado, hermanos, se remonta a nuestros primeros padres. ¿Quiénes eran nuestros primeros padres? Adán y Eva, ¿no? Quienes en un acto de soberbia, en un acto de desobediencia, libremente desobedecen al mandato de Dios. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el paraíso y luego les dijo que disfrutaran de todo lo que les había dado, pero que no podían ellos comer de un determinado árbol. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De aquí surge, hermanos, el pecado original. Esta desobediencia trajo como consecuencia para Adán y Eva el romper ¿qué? La amistad con Dios. Después que Adán y Eva pecan, rompen la amistad con Dios, Dios los echa del paraíso. Ahora, las consecuencias del pecado son muchas, pero una de ellas llama poderosamente la atención. ¿Cuál? La muerte. La muerte. Con el pecado entró la muerte en el mundo. Pero volviendo un poquito atrás, nosotros heredamos de Adán y Eva, nuestros primeros padres, el pecado original, nuestra naturaleza pecaminosa que tiende al pecado. Y a esta tendencia, a la inclinación que todos tenemos a pecar, se le llama la concupiscencia. ¿Qué es entonces la concupiscencia? La inclinación que todos tenemos a pecar. Entender el pecado, hermanos, es comprender nuestra conducta humana y su relación con Dios. Si queremos ser nosotros buenos católicos, debemos comprender lo bueno y lo malo de nuestros actos. Los católicos debemos saber en qué creemos y por qué creemos. Pero, ¿qué hay de pecado mortal? ¿Qué hay de pecado venial? Que quizá ustedes también han escuchado. Pecado mortal es la transgresión deliberada y voluntaria de la ley moral en materia grave. Vamos a decir, mortal viene de muerte, hace referencia a la muerte. El pecado mortal implica la muerte del alma, porque destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Representa, digamos, un alejamiento deliberado, consciente de Dios y la destrucción de la caridad, la destrucción del amor en el corazón del hombre. Un pecado mortal es una acción grave que se comete en pleno conocimiento de su gravedad y con el pleno consentimiento de la voluntad. Es decir, cuando nosotros cometemos un pecado mortal, sabemos lo que hacemos porque así lo queremos y así lo deseamos. ¿Ok? Eso es muy importante. El pecado mortal corta al hombre de la gracia santificadora de Dios hasta que se arrepiente por la confesión de un sacerdote. Si no hay arrepentimiento, vamos a decir, entonces, pues es difícil que se restablezca esa amistad con Dios. Una persona no puede estar pecando mortalmente y decir, yo sigo en la misma relación con Dios de modo igual. No, de ninguna manera. Cuando Adán y Eva pecaron en los inicios de la creación, Dios los echó del paraíso. Eso está en la Sagrada Escritura. Recordemos que si una persona muere en pecado mortal, sin arrepentirse, puede ir al infierno, donde se sufre la separación de Dios. De modo que esta persona que muere no eligió a Dios en la tierra, pues como consecuencia tampoco lo hará en el cielo, ¿no? Dime. Tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Cuáles son los pecados mortales? ¿Y es que habrá una lista de ellos? Es una muy buena pregunta, realmente. No tenemos exactamente una lista exhaustiva de pecados mortales. La iglesia no ha dado una lista donde dice, estos son los pecados mortales que no se deben cometer. La clave es saber que es una falta grave a los 10 mandamientos de Dios. Ahora, hay que sabernos cuáles son los 10 mandamientos de Dios, por supuesto. Pero tenemos algunos ejemplos, vamos a decir, que todos conocemos y de esta manera más o menos podemos intuir por dónde vamos cuando pecamos gravemente. Por ejemplo, el suicidio
¿no? Considerado un pecado mortal. El aborto, considerado un pecado mortal. Una violación, ¿no? La violación, la persona que viola, no el que es violado, ¿no? El divorcio, ¿no? La masturbación, la difamación, el asesinato, en fin. Estos son los pecados mortales que están, vamos a decir, más a la vista de todo. Un robo que es grande, ¿no? Entra en la lista también. Además, quiero que sepan ustedes, quiero que sepas tú también, Rafael, que hay algunos pecados mortales que la iglesia los considera tan severos y que incluso los llega a castigar con la excomunión. ¿Cuáles? Por ejemplo, la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es la renuncia deliberada de la fe. Es que yo no voy de acuerdo con lo que la Iglesia Católica dice con respecto a los puntos de fe. Entonces, es una renuncia deliberada a la fe. Esta es la apostasía. Pero también hay otra que quizá es común, no común, pero que en algún momento nos ha llegado a nuestros oídos, lo que es la profanación de los elementos de la Eucaristía. ¿Cuántos sagrarios han sido profanados, no? O en una guerra, o quizá por personas que quieren hacer daño a la iglesia, a los templos, ¿no? E incluso los vasos sagrados. Personas que creen que los toman para hacer una misa negra, los roban de los templos para hacer brujería, ¿no? Estos pecados son pecados mortales y la iglesia los sanciona con la excomunión. Eso es muy importante. Rafael, y a todos ustedes, amigos de Renacer, que Dios no nos permita nunca caer a nosotros en este tipo de pecados. Recordemos que nos estamos jugando el cielo o el infierno. Así que ya está tu respuesta, muchas gracias, y nosotros vamos a continuar. Estamos hablando entonces de lo que es el pecado. Esto es el pecado mortal, pero también tenemos pecados veniales. Algunos creen que una falta menor no es problema, ¿verdad? O un pecado venial no es nada. Venial viene de la palabra venia, que significa perdón y alude al más fácil perdón. Ahora, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Es esto lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Digamos que los pecados veniales involucran una acción menos seria y se cometen con menos autoconciencia de la maldad. El pecado venial debilita la unión del pecador con Dios. Voy a repetir esto porque es importante. La gente se acostumbra en los pecados veniales, pero no se da cuenta de que realmente el pecado venial debilita la unión del pecador con Dios. Al no ser un alejamiento deliberado del hombre con Dios, no bloquea completamente la entrada de la gracia santificadora. Ustedes saben, cuando uno vive en gracia de Dios, la gracia de Dios llega a nosotros. Pero cuando nosotros cometemos un pecado venial, la gracia de Dios traspasa todavía y puede llegar a nuestra alma. No así cuando hay un pecado mortal. Ahora, ¿cuáles son los efectos del pecado venial? ¿Cuáles son los efectos del pecado venial? Quiero que sepan, el pecado venial, hermanos, debilita la caridad, hace la caridad más débil. El pecado venial también crea un afecto desordenado a los bienes creados. Entonces nos vamos apegando a cosas, nos vamos apegando a personas y de esta manera incluso vamos sufriendo un poquito más. El pecado venial nos impide crecer en virtudes. Nos impide crecer en virtudes. Hay que tener mucho cuidado porque a veces de manera sutil vamos dejando de tender a la santidad, de crecer más en las virtudes cristianas. El pecado venial nos dispone poco a poco ¿a qué? A cometer los pecados mortales. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el hecho de que estemos pecando nosotros venialmente de manera frecuente, estamos cercanos a cometer un pecado mortal. Les invito a todos ustedes a evitar de justificar los pecados veniales. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces a los pecados veniales los justificamos diciendo, es que es una mentira blanca, es una mentira piadosa, ¿no? Y de esa manera vamos justificando
lo que es el pecado. Y por lo tanto, poco a poco vamos rompiendo de esta manera, de este modo, nuestra amistad con Dios porque vamos transgrediendo la ley, su santa voluntad. Ojo, la tentación no es pecado. Caer en ella, caer en la tentación, sí. Por eso nosotros rezamos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Jesús mismo, por ejemplo, fue tentado. Y él oró, ayunó y no cayó en la tentación. Nosotros podemos ser tentados. Si caemos es que pecamos y si no, no pasa nada. Les pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros quizás vamos de shopping al mall, vamos al supermercado, compramos algo y la persona que está ahí atendiéndonos se equivoca en darnos el cambio, darnos el vuelto, ¿no? Cuando uno está pagando. Ahí nos viene la tentación. Te dieron $50, 50 soles, 50 pesos de más. ¿Qué ocurre? Tenemos la tentación. ¿Me quedo con ese dinero o lo entrego? ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que tú dices, ay, mejor me quedo porque me hace falta, ¿qué sucede con nosotros? Estamos cayendo en la tentación. Pero si lo devolvemos, no caímos en la tentación. Ese hecho no es un pecado, el pecado es caer en la tentación. Hay algo muy importante, La práctica del pecado no debe ser el estilo de vida normal para nosotros. Cuando pecamos, esto tiene un efecto sobre nosotros y sobre los demás. Por un lado, nos roba nuestra habilidad para entender, para mejorar nuestra vida espiritual. El pecado es el estado roto de nuestra relación con Dios. Hay una distancia, una brecha entre nosotros y Dios. Una distancia demasiado grande como para que la podamos cruzar. Una distancia que solo puede ser arreglada por el acto de Dios, de acercarse a nuestro lado. Y esto lo hace a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso Jesús es el Dios con nosotros. Y luego con el Espíritu Santo. Jesús, después que se fue, nos envió al Espíritu en lugar de Él. Así que esa distancia, esa brecha, Jesús y el Espíritu Santo la han llenado. Eso es amor. Eso es la misericordia de Dios por nosotros, porque nos ama y porque nos ama, nos salva y nos quiere salvar de modo permanente y constante. Hay algo que tenemos que reconocer, hermanos. Todos somos pecadores. A veces escuchamos la expresión, ahora este priva en santo, ahora este priva en santa. No hay santos. Hasta los santos fueron pecadores. Todos somos pecadores. El más vil, el más atrevido, el más torcido, el más malvado de nosotros es un pecador. Todos en el mundo somos pecadores. Todos y cada uno de estos pecadores, lo interesante es que somos amados por Dios. Todos somos amados por Dios. Y eso es lo maravilloso de esta relación con Dios. Mientras nosotros más pecamos, vamos a decir Dios nos ama tanto y nosotros al sentirnos amados por Dios volvemos a Él. Recuerda, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece su pecado. Ahora hay muchas corrientes filosóficas que están saliendo por el mundo como si fueran así enseñanzas bíblicas. Pero lo más increíble es que muchos creyentes las están aceptando como si fueran palabras venidas de Dios. Uno de esos pensamientos dice que Dios no ama a los pecadores. Dios no ama a todos, sino a algunos. Esto realmente es un error. Porque esto muestra un amor limitado de Dios. Y el amor de Dios no tiene limitación, es infinito. En la Biblia vemos claramente cómo Jesús nos muestra su amor a todos. Y de modo especial tiene una inclinación por el pecador. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús cuando las personas llevaron a Jesús a esa mujer que la encontraron cometiendo adulterio? Y Jesús les dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron y Jesús levantó a esa mujer y le devolvió su dignidad. Y le dijo, vete y no peques más. La perdonó. Porque en otro pasaje de la Escritura, el Señor dice, no he venido por los sanos, sino por los enfermos.
¿Y quiénes somos los enfermos? Nosotros, los pecadores. Pensar de esa manera, de que solamente Dios ama a algunos y que no ama a todos, que Dios no ama a los pecadores, es realmente creernos santos, creernos buenos y que solamente serán salvados unos cuantos. Ese no es el pensamiento de la iglesia. Dios nos ama porque somos obra de sus manos, así como una madre ama a su hijo. No lo ama no porque sea bueno o su hijo sea malo. Si su hijo es un ladrón, si su hijo es un asesino, una madre lo ama porque es su hijo. De la misma manera, nosotros pecamos y Dios nos ama. En Juan 3:16 dice la escritura, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único. Tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios por nosotros se desborda hasta entregarnos a su hijo. No defraudemos, hermanos, el amor que Dios nos tiene nunca. Ese amor maravilloso de Dios no lo defraudemos. Cada pecado realmente, hermanos, que nosotros cometemos es como darle una bofetada al rostro de Dios. Y evitemos nosotros hacer eso. Permanezcamos siempre fieles a Dios. Como ya saben, Renacer solamente son palabras de motivación, de información, son unos tips para poder vivir mejor nuestra vida cristiana. Espero que todas estas palabras les ayuden a poder ustedes vivir mejor su entrega al Señor y poder no dejarse caer en la tentación. Todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación. Hagámoslo con fervor, hagámoslo con fe, para que nosotros no estemos golpeando el rostro de Dios con nuestros pecados. Jesús nos ama a todos y ha dado su vida por nosotros. En continuación, la próxima semana vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión, que tiene conexión precisamente con el tema de hoy, que es el pecado. Así que la próxima semana también los esperamos. Y antes de retirarme, voy a darles mi bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Ya saben, compartan por favor este video, porque compartiendo este video van a permitir que otras personas se acerquen y conozcan más a Dios. Y también no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Y algo muy importante, todos los miembros de Renacer pueden enviarnos sus intenciones, porque rezaremos en la misa de el domingo a las 12 del mediodía por las intenciones de ustedes. Por favor, escriban en sus comentarios por quién quieren rezar, por quién quieren ofrecer la misa, y estén atentos porque antes de la misa vamos a leer esas intenciones que ustedes nos mandan, ¿ok? Ya saben, la próxima semana hablaremos de la confesión y con referencia a los polos de Renacer. En Perú se están distribuyendo en distintos lugares, en lo que es en Lima, en lo que es en Ancash. Me han hecho llegar un video de Pomabamba, de Chimbote, de Cajabamba. Si alguien quiere algunos polos allá en el Perú, ustedes pueden escribirnos y nosotros les haremos llegar la información, porque la familia de Renacer va creciendo cada vez más, ¿ok? Así que cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la próxima semana.